If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high-quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Hola, bienvenidos a Educar Hoy, el podcast para profes con ilusión. En cada episodio te voy a acompañar con ideas, experiencias y estrategias que te ayuden a reflexionar sobre el ámbito educativo. Te invito a que desaprendamos juntos, a que abramos la mente y nos dejemos sorprender con las nuevas tendencias en innovación educativa, atención a la diversidad, personalización del aprendizaje, tecnología, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito educativo, para que entre todos sepamos qué significa educar hoy. Soy Judith Álamo y te acompaño para que mejores tu didáctica y conectes con tus alumnos. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Educar Hoy. Después de muchos meses, he de decir que lo hemos conseguido, María. Buenas tardes, buenos días o buenas Buenos noches. días, Según buenas lo que sea. noches, eso es. Tú sabes que el podcast es algo atemporal y que los profes, las maestras, maestros que nos están escuchando, pues no se sabe nunca cuándo están escuchando este contenido. Bienvenida al podcast de Educar Hoy, María. Bien hallada, Judith, muchas gracias por invitarme. Qué a estar bien, aquí un ratito. Un ratito que vamos a hablar seguro de un montón de cosas interesantísimas. Voy a presentarte a María, por si no la conoces. María es la persona que está detrás de la cuenta de La Magia del Lenguaje, que si no la sigues en Instagram ya estás tardando, porque ella comparte su visión y su día a día. No tan día a día como seguramente comparten otros compañeros, pero sí le da el toque de salir fuera y de tu cuenta hablaremos más adelante. Pero bueno, María es ante todo maestra de educación infantil y de audición y lenguaje en el Colegio La Purísima de Madrid. Y digo ante todo porque también es directora de infantil y primaria, aunque ella diga que bueno, que eso no es lo importante. Yo en discusión he dicho que sí, que es importante porque ese papel de liderazgo también juega un elemento importante dentro de los que somos profes y docentes, ¿no? Hay personas que tienen que también tirar un poquillo más del carro, que es el caso de María en este curso escolar. Ha sido coordinadora de etapa de infantil, ha sido coordinadora de innovación y además ha participado y participa de muchísimas formaciones, bien como alumna o como tutora en algún que otro programa acompañando a otros profes, sabiendo lo complejo y lo bonito a la vez que es acompañar a otros profes en este cambio educativo, en esta manera de pensar para mejorar la educación. Bueno, María, bienvenida. Gracias, Judith, qué bonita presentación. Bueno, lo que tú te mereces, no menos. Vamos allá. Oye, ¿y de qué vamos a hablar tú y yo, María? El otro día estuvimos conversando un ratito y le dije a María que había una cosa que no había tratado en profundidad en el podcast y que me resonaba mucho, me conectaba mucho con su cuenta y con su labor dentro de la educación, que es toda la parte, en primer lugar, del trabajo de la inclusión y en algo más concreto sobre la audición y el lenguaje, que no he traído a ninguna maestra ni ningún maestro de esta especialidad. Entonces, vamos a empezar por ahí, por lo más concreto, ¿vale, María? ¿Qué te parece? ¿Por qué es importante la audición y lenguaje dentro de los centros? ¿Por qué deberíamos o no tener maestros y maestras de audición y lenguaje dentro de los coles para un mayor enfoque inclusivo? ¿Tú qué nos dices? Bueno, a ver, el maestro o maestra de audición y lenguaje es el especialista que se centra en trabajar todas esas habilidades comunicativo-lingüísticas dentro del centro educativo. Lo que generalmente se conoce de esta profesión es que nos centramos en las dificultades y en los problemas en la comunicación, pero a mí lo que me gusta pensar es que no solo tenemos que imaginarnos al especialista en AL
en esa figura que trabaja solo con los alumnos con dificultades o en este caso con los alumnos de necesidades educativas especiales. Lo más importante que creo que tenemos que hacer es la prevención de esas dificultades. El desarrollo de estas capacidades comunicativo-lingüísticas es la base de cualquier aprendizaje, eso lo sabemos tú y yo que estamos en el centro educativo. Por eso esta figura tendría que trabajar con todos los alumnos. ¿Qué sería lo ideal? Concienciar que esto se tiene que trabajar dentro de aula. Es cierto que a día de hoy muchos centros ya lo trabajan, talleres de estimulación del lenguaje dentro de aula, pero ¿dónde se suele dar? En la etapa de infantil, de 0 a 6 años y quizás en el primer ciclo de primaria. Es verdad que, gracias a Dios, los maestros cada vez están más formados, la mayoría, tú y yo lo sabemos, tienen varias especialidades y como a día de hoy tenemos alumnos de dificultades de aprendizaje con dificultades de aprendizaje, esto que ha llevado a que los maestros se han formado muchísimo y se están formando mucho. Entonces, bien porque ya no es tan desconocido y me consta que cada vez se nos da la importancia que merecemos. El que un niño sea capaz de expresar y de expresarse de manera adecuada, que tenga una riqueza de vocabulario, que adquiera unas adecuadas habilidades comunicativas para relacionarse en su día a día. No solo esto se debe de quedar en el ámbito educativo. El reforzar aspectos de conciencia fonológica para adquirir un adecuado proceso lectoescritor, trabajar inferencias, absurdos, razonamiento, todo eso es fundamental para la adquisición de futuros aprendizajes. ¿Qué pasa? Que es cierto que en la etapa de infantil hay algo maravilloso que es la asamblea diaria. En esa asamblea, claro, se trabajan las habilidades comunicativo-lingüísticas, las profes de infantil lo trabajan de una manera maravillosa. En muchos centros esto continúa, sobre todo en el primer ciclo, pero es verdad que luego tendemos a olvidarlo un poco. ¿Por qué es importante? Porque así nos adelantaríamos a esas dificultades de expresión oral que luego aparecen pues, fundamentalmente cuando tengan que hacer una exposición, dificultades en la expresión escrita, en la lectoescritura, esas inversiones, omisiones, sustituciones que ya tendemos a pensar, ¿tiene dislexia? No tiene por qué. Lo que pasa es que a lo mejor no se ha trabajado de manera adecuada ese proceso lectoescritor, esa famosa ruta analítico-sintética y demás. Y la comprensión lectora, que es algo que mis compañeros de secundaria siempre dicen, es que no comprenden. Y luego hay una cosa muy bonita que trabaja también el maestro de AL, no solo los PTs, que son las dificultades en interacción social. Es que eso es comunicarnos, ¿no? Al fin y al cabo, ¿cuántos adultos conocemos que tienen dificultades en habilidades sociales, la manera de comunicarse con los demás? Porque es verdad que tendemos a obviarlo, a esto se aprende solo y no. No hace falta tener un diagnóstico de TEA para que haya dificultades, para que un niño no sepa relacionarse con sus iguales, no solo con los adultos, para que un niño vemos que tiene muchas dificultades en la hora del recreo, por ejemplo. Es que no sé qué le pasa, pues que a lo mejor no ha adquirido esas habilidades comunicativo-lingüísticas que son muy, muy importantes para su día a día. Para eso, ¿qué hay que hacer? Pues darles pautas, darles herramientas y sobre todo enseñarles a ponerlas en práctica. Ya sabemos que la teoría es muy bonita, pero la práctica es en lo que hay que incidir. ¿Qué se evitaría? Pues eso, conflictos en los patios, enseñar a los niños a que expresen lo que les gusta y lo que no, a la toma de decisiones, que a mí me parece algo importantísimo. Soy consciente que se trabaja, que muchos compañeros lo trabajan, pero hay que asentar bases, no hay que darlo por sentado. Y por eso es muy importante pues, el trabajo en equipo, el que tutores y especialistas nos demos cuenta de esas cosas y no solo con alumnos catalogados de alumnado de necesidades educativas especiales. Los normotípicos también tienen estos problemas. Yo, en mi caso, en mi cole, tengo la grandísima suerte de trabajar con compañeros muy formados, muy concienciados en la inclusión,
porque es que si no, no sería posible ese avance. Total. ¿Tú crees que debería haber maestros de audición y lenguaje en todos los centros? ¿Como de Sí, base? Sí. sí, así, de base debería. Pero eso, porque a mí llegan muchas familias que de hecho en puertas abiertas, tal, ¡ay, qué bien! Y tenéis, en mi centro, claro, como tenemos mucho alumnado, tenemos ese recurso. ¡Oh, qué suerte! Porque mi niño tiene, y claro, siempre es el diagnóstico, no, pero es que veo que tiene dificultad en esto, es que además este fonema, este tal. Entonces, claro, si tienes esa figura dentro del centro educativo, puedes hacer una valoración y ver. Luego entraremos, si quieres, en el tema de los recursos, en si se puede o no, pero es importantísimo. Lo ideal, y que a mí me encantaría hacer todavía más, hacer talleres de estimulación de todo esto, eso sería... This weekend, only at Macy's, it's our lowest prices of spring. How low? Diamond rings, pendants, and earrings, only $399, originally $1,500. Ninja blenders, now $89.99. And $395 men's designer suits, only $99.99. So if you're wondering why you should shop Macy's lowest prices sale, well, the name pretty much says it all. It's our lowest prices for one weekend only. Starts tomorrow at Macy's. Savings off already reduced prices. Exclusions apply. Sería una maravilla. Además, sí que me gustaría, ya que tienes esta ventana tan bonita, desmitificar a esta figura de la L, es que es el profe este que te saca la R, ¿no? Que esto se decía mucho. O es que sale con fulanito que como no sabe leer bien, como se queda atascado, no es solo eso. El tener unas adecuadas destrezas en la expresión oral, en la expresión escrita, te puede eso facilitar para todos los aprendizajes. Es que cuando decimos, y es verdad que dicen muchos compañeros, la importancia pues eso, de las edades tempranas, del trabajo del proceso lectoescritor y demás, es que te va a ayudar a que todo lo demás salga bien. Total. Esto es así. Además que en una habilidad tan importante como es el lenguaje, ya sea escrito o hablado, que para mí es como el cimiento que tienes que poner muy bien en las primeras edades y en el primer ciclo de primaria, hasta llegar ahí para después construir casi cualquier cosa, porque el lenguaje influye en la manera en la que pensamos, cómo nos hablamos nos influye en el autoestima, cómo hablamos influye en nuestras relaciones sociales. Cuando digo hablar, digo escribir, digo expresarnos en todas sus formas, ¿no? Y a partir de ahí podemos construir con otros lenguajes también, con el lenguaje matemático, con otros idiomas y conectamos, ¿no? Pero esa piedra angular que es el primer proceso casi de socialización de un bebé y de un niño que va creciendo poquito a poco, ese acceso a la magia del lenguaje, deberíamos prestarle especial atención y, como dices, poner todos los recursos, que también son recursos humanos, de especialistas que puedan ayudar a los maestros maestros de aula, tutores que puedan asesorar en cuestiones, o bien como asesoramiento a ese maestro, porque a lo mejor lo que necesita ese maestro es simplemente 2 o 3 pautas para incluirlo dentro de las rutinas, o a lo mejor sí que necesita una persona que entre dentro del aula, o ya se vería dependiendo de la necesidad del niño o de la niña, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que estos especialistas deberían estar en los centros. Nos enriqueceríamos todos muchísimo, y yo también en el cole de mis sueños, me imagino lo que tú has hablado, ¿no? Equipo educativo, junto con orientación, junto con PT, AL y todo el equipo educativo que acompaña a los niños de primero de primaria de esta generación. Todos como pensando, investigando, buscando estrategias, herramientas, materiales que nos ayuden pues a sacar el potencial que tienen esos niños y niñas. Eso es. Además, no sé si tú te has topado con estos momentos de comedor, de sala de profes o demás, que, ay, es que ya no sé qué hacer con fulanito, porque es que le he explicado esto 100.000 veces.
y es que se lo explico de una manera y se lo explico de otra, y es que luego se lo pregunto y se lo sabe, pero es que llega el examen y que no, y que no, que nada, que se queda en blanco o que no sabe expresarlo bien. ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Qué te está diciendo? A lo mejor sí que hay una comprensión oral buena, pero a lo mejor a nivel escrito o no lo está entendiendo o no es capaz de expresar todo lo que sabe. Entonces, hay una base ahí que no se ha sentado de manera adecuada. Vamos a trabajar en eso. Y luego hay una cosa que yo sí que llevo los últimos años trabajando más conscientemente, que son las famosas funciones ejecutivas. Ujú. ¿Verdad? Qué importantes son y que es verdad que yo veo que los alumnos con necesidades educativas especiales nos centramos muchísimo en el trabajo de esa atención sostenida, de memoria de trabajo, de organización, planificación, control de impulsos e Teoría de inhibición, la mente. teoría de la mente, flexibilidad cognitiva. No hace falta que tengamos un diagnóstico de este alumno STEA Total. para trabajar esto. Y volvemos a los adultos. Que no me he topado yo con adultos que tienen dificultades en flexibilidad cognitiva, en organizarse, en planificarse. Y dices, jo, es que esto se pasa por alto y es fundamental Es trabajar. Entonces, es fundamental verdad, y son habilidades vamos, de vida que vas a necesitar para ir eso al es. supermercado en la mejor hora que te venga a ti dentro de la semana o para afrontar los imprevistos de una Mm, manera sana y serena mm, y que no te genere ansiedad que se cambie de eso es. repente cualquier cosa, que eso es Eh, flexibilidad cognitiva, ¿no? cognitiva. Mm, Pero claro, si ¿sabes? no lo entrenamos No, o no tenemos esas herramientas, ¿cómo podemos ¿cómo acceder podemos a ellas, no? hacerlo? Sí. Claro. ¿Sabes dónde se vio esto mucho, Judith? En la pandemia. En Ujú. la pandemia yo lo vi con gente conocida, el que era una angustia, todos estábamos angustiados, pero claro, flexibilidad cognitiva. O sea, estamos ante un cambio radical en nuestra vida, que fue, pues tenemos que adecuarnos a esa realidad y aprender a ver por dónde tiramos, ¿no? Ahora mismo. Eso no se nos educa, no lo trabajamos lo suficiente, yo creo. Y Total. a día de hoy, con la gamificación, con los juegos, con el ABJ, que yo soy una enamorada también, se trabaja muy bien, muy bien. Yo llevo juegos a veces a reuniones con amigos y digo, ¡ay! Ahí la planificación, ¡Ay! ahí el control de impulsos, Sí. ¡Ay, la ahí, frustración! ahí la ¡Ay! frustración. Totalmente, totalmente. Total. Así que sí, sí, eso es una parte muy bonita que a mí me gusta trabajar con los alumnos y me gustaría que se llevase más al aula. A mí también me encantaría. Y me Mm. encantaría, y ya también en el cole he soñado, que, que se trabajara con los profes. Ay, Porque sí. casi, o sea, algo que me ha hecho reflexionar mucho con el podcast y todas las Ujú, investigaciones que se están llevando a cabo y estar en foros de innovación, tú que has sido coordinadora de ujú. innovación, sabes que al final pues participas de muchos eventos, te apuntas a todo, A intentas como, todo. como seguir ahí viendo qué es lo que se cuece en el cambio educativo. Una de las conclusiones a las que yo llego es que se educa como tú eres, es decir, como Mm, es el profe, va a educar, no sé si mejor o peor, no creo que sea la palabra, sino va a educar de una manera más flexible, más creativa, más atendiendo a las necesidades del niño, pero porque ese profe, ese buen profe o esa buena maestra tiene dentro de sí mm, integrados pues ciertos valores, busca la manera de aprender ciertas habilidades que le hagan falta, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de las TIC ujú. o de, yo qué sé, una herramienta nueva que aparezca dentro o un Sí. juego o lo que sea, ¿no? Esa persona, si es curiosa, inquieta, quiere aprender más, va a buscar la manera de hacerlo. ¿Pero por qué? Porque ya dentro de sí tiene eso. Entonces, a mí me Mm, encantaría que toda esta parte de funciones ejecutivas e inteligencia emocional, todas estas habilidades blandas de las que se nos habla tanto, ¿no? Estas soft skills, pues que sí. tengamos más momentos de formación y de reflexión. No tienes que nacer siendo buen profesor, tú puedes No. hacer por Aprender. aprender de tus compañeros,
de tu equipo directivo, de los encuentros de formación, de tu lectura, de tu propia reflexión, pero claro, toda esta parte de eso, Interiorizarlo, de ¿no? Y interiorizar, llevarlo, sí, exacto. sí, sí. Es difícil, Complicado, ¿eh? es Es muy complicado, complicado, pero se puede llevar. ¿Sabes a mí con lo que me pasó, Judith, esto? Con ese boom que hubo con el mindfulness. ¿vale? Y yo me formé este curso de, no me acuerdo cuánto eran, si eran 8 semanas y tal. Y tuve otras compañeras que también, ay, pues vamos a integrar el mindfulness en el aula. Y en ese momento yo era tutora de infantil y tal. Y es que, claro, no es leer mucho y tal y formarte y punto. Es que lo tienes que llevar tú. O sea, ¿cómo vas a enseñar a tranquilizarse a un alumno, a que busque su interioridad, a meditar, si tú estás atacada? Totalmente, Si tú estás totalmente. atacada, si tienes muchísimas cosas a lo mejor que resolver en tu día a día y lo estás volcando en tus alumnos, que es inevitable, pero por eso es el trabajo personal que tú dices y el interiorizar. Es A complicado, ver, pero pero se puede hacer. se puede Y hacer. también creo que el verdadero cambio educativo viene por el profesor. O sea, Totalmente, por sí. mucho que intentemos los formadores, los que acompañamos, o sea, yo me he encontrado con muchísimos profesionales buenísimos que lo dan todo en las formaciones, que te dan las presentaciones PowerPoint, todos los apuntes, todo, o sea, todo, pero si el propio profe no hace clic, y esto también sirve para la inclusión, ¿no? Y lo seguimos conectando, si el propio profesor de aula no está alineado totalmente convencido de que la inclusión es posible, de que la innovación es posible, pues ahí sí que es complejo seguir Es adelante o intentar. muy complejo. Tú que estás también y has estado mucho en aula, sabes que además los niños terminan siendo como nosotros en muchas cosas. O Totalmente. sea, yo, sobre todo en mis años de tutora, me decían los padres, y es que hablan como tú, María. Yo que tengo mucho no pasa nada, cariño. Si es que luego llego, estoy estresada en casa y tal, y me dice, pero que no pasa nada, mamá. Y dice, y es como si me estuvieras hablando tú. Entonces, eso es bueno y también es malo, que Y se también parezcan es tanto a malo. nosotros. Son Total. muchas horas las que pasamos con ellos. A mí me encanta esa frase de los niños no aprenden con nosotros, nos aprenden a nosotros. Qué bonito es, sí, Es totalmente. eso Sí, totalmente. Oye, sí. María, vamos a seguir en esta conversación y yo he traído un libro que todavía no me lo he terminado de leer, que se llama Inclusión, Acciones en Primera Persona, Indicadores y Modelos Mm. para Centros Inclusivos, porque esta entrevista va mucho de eso, ¿no? De la inclusión, de atención a la diversidad. Y he subrayado dos frases que las voy a conectar con la pregunta siguiente que te quiero hacer. Dice, la niebla ideológica que envuelve la inclusión está ahí esperando a que en cualquier momento las condiciones propicias se den para dejar caer y frustrar, confundir o dilatar las acciones necesarias para avanzar en esto que es la inclusión, ¿no? Pero antes o después de todo esto, tiene que converger y encarnarse en culturas, políticas de centro y prácticas en las aulas, en todas las etapas educativas, que tengan la intrínseca cualidad de ser sensibles a la diversidad de necesidades educativas del alumnado. Claro, la pregunta es, ¿la inclusión y la atención a la diversidad, sabiendo que es importante, que muchas veces estamos con eso en mente, ¿tú crees que se está dando en los centros? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, cuando hablamos de inclusión y de atención a la diversidad, ¿en qué deberíamos fijarnos? ¿En el diagnóstico que tiene el niño o en sus necesidades? Dinos tu opinión aquí, María. Creo que además con las nuevas leyes y con el nuevo cambio educativo la inclusión se da. Yo tengo la suerte que llevo 17 años trabajando en un centro que tiene las dos modalidades, la modalidad de educación especial más pura que conocemos y luego la de ordinaria con integración. Se puede, es preciosa,
pero pues conlleva pues mucha frustración por falta de recursos, creo que todavía hay muchísimo desconocimiento por parte de las familias, muchísimo miedo a esa inclusión, es que, o sea, a ver si mi hijo que va a estar con 2 niños TEA en el aula y es que he oído que también hay un TDAH y es que yo leo, es que tal, pero necesitamos que las familias vean lo positivo de esa inclusión, porque esa es la sociedad en la que estamos viviendo y en la que nos vamos a educar. La otra pregunta que me has dicho, que me has hecho, a ver, hay que centrarse en las necesidades. Yo considero que la evaluación inicial es esencial. Ver lo que necesita ese nuestro alumno que nos llega es en lo que nos tenemos que fijar. Hay que respetar el diagnóstico, por supuesto, pero valorar qué es lo que le va a servir mejor o peor. Esto tú y yo lo hemos hablado alguna vez, las famosas etiquetas, ya me adelanto a esto. La respuesta de si un diagnóstico es bueno o malo, sí, claro, necesitamos un diagnóstico, o sea, sí lo necesitamos. Incluso aún más yo diría, y esto tú como orientadora lo sabes, lo necesario que es un dictamen de escolarización. Gracias al dictamen de escolarización vamos a saber cuáles son las necesidades educativas que requiere nuestro alumno. Vamos a saber qué le ocurre y vamos a saber qué medidas dentro del centro educativo tenemos que tomar. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Dar mayor y mejor respuesta a las necesidades, que es la base. El diagnóstico que hace nos da el perfil de esas necesidades y ver de qué manera más concreta podemos ayudar a nuestro alumno. ¿Por qué vamos a necesitar esto? Pues por lo que hablábamos antes, los famosos recursos. Nos gustaría atender de la mejor manera a todos los alumnos, pero necesitamos de los recursos y los recursos van a llegar cuando ese dictamen y ese diagnóstico esté bien hecho y nos llegue. Además, esto, ¿para qué ayuda a las familias? Para que puedan solicitar prestaciones, para que puedan acceder a servicios y a recursos, no solo dentro del centro educativo, sino fuera. Ahora, las famosas etiquetas, pues no nos gustan, ¿no, Judith? No nos gustan. No, a mí no me gusta que digan, mira el de especial, mira el que sale con María. O las familias y la sociedad, ay, el TEA. El TEA, el sordo. Ay, el TEA, ay, el sordo, ay, el tal. Y además con ese tonillo y el pobre. De condescendencia. De condescendencia y tal. Eso es muy peligroso. Y es peligroso también incluso para la familia a la cual su hijo se le ha dado ese diagnóstico, porque ya nos metemos en internet y ya empezamos a mirar. Pues es que me he puesto a leer y es que, claro, pues como a mi niño le han dado el diagnóstico de TEA, es que he leído que lo mejor es esto, que lo mejor está. Y es que mi sobrino, que también tiene un alumno, es que lo que hacen es esto. No, olvidémonos. O sea, yo siempre cuando llega el diagnóstico, tengo las tutorías con las familias, te digo, genial, ya tenemos el recurso, ya podemos tomar las medidas adecuadas para ayudar a tu hijo. Pero vamos a ver de qué manera, porque lo sabemos, o sea, vamos a poner el ejemplo de los alumnos con TEA. A lo mejor hay un alumno con TEA que necesita trabajar y reforzar más la interacción social o la comunicación, pero a lo mejor hay otro que necesita unas habilidades comunicativo-lingüísticas o demás. Es que, fíjate, este alumno con TEA que no se le puede tocar. Pero es que a lo mejor hay otro que es súper cariñoso. Es que no podemos decir que todos generalizar y que todos son iguales. Entonces, cuidado con eso. ¿Son necesarias? Por supuesto que son necesarios los diagnósticos y los dictámenes, pero cuidado con las etiquetas que son muy feas. A mí no me gustan. El otro día escuchaba en un podcast que no tenía nada que ver, pero lo conecté con el podcast que íbamos a grabar hoy y decía, claro, es que las etiquetas y las generalizaciones, vale, nos sirven las etiquetas en el caso educativo, para todo lo que ha dicho María, pero generalizar no nos sirve. Imaginemos que dicen mujer de 30 a 35 años, pero no es lo mismo una mujer de 30 a 35 años en España
que en Irán, que en Sudáfrica, que en el Polo Norte. Por supuesto, no es lo mismo mujeres que están trabajando, a mujeres que están en su casa, a mujeres que están cuidando bebés porque son madres, Total. a mujeres que no son madres, a mujeres que... Es que la variabilidad es tan Eso es, grande que tan decir grande. a todas las mujeres les gusta el blanco simplemente por la etiqueta Claro, de mujer, porque claro. no lo sabemos. Porque sí, Entonces, ese ejemplo yo también lo pongo, o cuando, por ejemplo, estaba en aula y tú lo sabes, o sea, y sobre todo en las etapas de infantil, que se nota muchísimo el niño que es de enero y el niño que es de diciembre. Es que es ujú, un año madurativo. Es que porque funciona así, porque a nivel educativo hay que meterle ya y escolarizarle, yo no puedo pedir lo mismo a ese niño, y estamos hablando de normotípicos, ¿eh? Yo no puedo pedir lo mismo al de diciembre que al de enero, es que es ujú. imposible. Pues eso, justo con ese ejemplo se entiende Tie- perfectamente. Tengo una pregunta con ese ejemplo que lo veo clarísimo en infantil. Ujú. Para ti, ¿cuándo se Se estabiliza? corta. Es complicado. Yo no lo cortaría en ningún momento. Yo creo que esto es como, ¿cuándo se nota la diferencia de edad de amigos, verdad? En los adultos. En los adultos, ¿no? Es que, claro, yo no salía con esta gente porque se notaba mucho la edad. Bueno, supongo que cuando ya yo más que en esa edad madurativa a nivel biológico, cuando hay una maduración que también tú lo habrás visto, niños de Ujú, diciembre que dices, no parece de diciembre, si es total. que es muy maduro. Entonces, yo no te sabría, seguramente a lo mejor haya estudios que digan, pues a lo mejor es en cuarto de primaria o tal, pero depende mucho también de la Del niño. estimulación del Claro. niño, de la Ujú, estimulación que se ha dado, porque hay niños que llegan a lo mejor a la ESO y que han tenido un tipo de vida o muy poca estimulación y se les sigue notando total. esa diferencia. Y a lo mejor no es solo a nivel biológico porque hayan nacido en los meses más tardíos del año, sino que, pues eso, pues que no se le ha dado una estimulación o no ha tenido sobre todo acceso a un aprendizaje de la manera adecuada. Totalmente, ¿no? Y además también es muy diferente un niño de diciembre que es hijo único a un niño de diciembre Oh, que es un segundo hijo o un sí, tercer hijo. Es que las sí, variables son tantísimas son que no se infinitas. puede generalizar. Bueno, si te tienes que quedar con alguna idea de este podcast, por favor, que sea, no podemos generalizar en la Eso infancia ni es. en la vida. O Eso sea es. que... Y eso es. Y cada alumno es único, que es lo que decimos en mi centro, y dentro de la medida de lo posible, que yo sé que esto a los profes de aula les cuesta, pero miremos la particularidad y las necesidades de cada niño. Eso sería maravilloso. Total. Oye, vamos a seguir, voy a Sí. conectar con lo que nombraste antes, ¿no? En ese acompañamiento a las familias. Mm, Tampoco hemos hablado en este podcast mucho, hemos hablado mucho sobre metodología, sobre el alumnado, sobre el papel del profe, pero de las familias hemos hablado poco. De la familia, la relación centro-familia, ¿no? O sea, si ya de normal es importante, cuando estamos hablando de niños que a lo mejor tienen este diagnóstico ujú. o lo que sea, pues mucho más esa colaboración tendría que ser pues más a fuego, ¿no? Más profunda. ¿Cómo se sienten las familias ante un diagnóstico? Entiendo que hay de todo. Cuéntanos un poco Mm, tu experiencia, tu sí. reflexión en este sentido, María. A ver, a mí generalmente, generalizar, ¿no? Me gusta pensar que cuando ya vienen al centro educativo y más, bueno, por ejemplo, a un centro educativo como en el que yo trabajo, que lo conocen, que han venido a las puertas abiertas o que han venido recomendados y saben que hay un trato muy sensible hacia la diversidad, hay confianza con los profesionales con los que se trabaja. En mi caso, como te he dicho, es un colegio con un alumnado con necesidades educativas, hay profesionales muy formados, muy concienciados, pero es indudable que hay un proceso que tienen que pasar. Las familias tienen cierto miedo todavía a la educación especial, ya que es eso. Ujú, ¿Pero por qué? Pues es que es lógico. Tenemos la espada de Damocles de lo que la sociedad te exige, ¿no?
Yo en mi cabeza tenía a ti, ahora tú que eres mamá ahora, yo tengo en mi cabeza como lo que quiero para mi hijo, para mi hija, ¿no? Además es que está la sociedad exigiendo un montón de cosas. ¿Qué es lo que yo tengo establecido para mi hijo? ¿Me lo va a dar? ¿No me lo va a dar? Pues si esto pasa con los normotípicos, imagínate con los alumnos de necesidades educativas especiales. Hay familias que ese proceso de aceptación les cuesta un poquito más, vamos a decirlo. Pero eso, como a cualquier familia, no quieren que su hijo o su hija sufra, no quieren que sea diferente, que se vea desplazado. Pero yo siempre les digo que es que lo que hemos estado hablando antes, no hay niños iguales. Yo no quiero niños iguales en mi aula ni en la sociedad. Me encantan esas familias que valoran cada proceso, cada triunfo, porque, ojo, es que son triunfos. Ese es el camino, ¿no? La sociedad es diversa. Esa es una sociedad en la que yo creo y yo lucho por ella, porque la diversidad somos todos. Total. Así que les cuesta, pero hay que acompañarles. Yo ¿Cómo creo que les la podemos palabra acompañar? ¿Cómo les podemos acompañar? pues yo creo que exactamente del mismo modo que acompañamos a sus hijos, escuchándoles, respetando su ritmo de trabajo en ese proceso. O sea, llegan muy perdidos muchas veces, entonces somos su luz, su confianza, como si tú tienes algún tipo de enfermedad y te confías al médico especialista, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Somos el especialista que va a acompañar a su hijo durante muchísimas horas, en la gran mayoría de los casos, si tú lo sabes, y en la sociedad en la que nos ha tocado vivir, estamos hasta más horas con sus hijos que ellos mismos. Ellos. Entonces, tenemos que enseñarles de qué vale. Esta era una frase que les decía mucho a los papás y a las mamás en infantil. Yo voy a estar 3 años con tu peque, pero toda la vida es para ti. Entonces, déjame que te acompañe en este proceso, que te confía en mí como profesional, escuchándoles, siendo sinceros, pero cuidado con el sincericidio, ¿no? Totalmente. Hay muchas Que maneras de duele. decir las cosas Eso es. y tiempos también. Eso es, y tiempos. Y siendo muy, muy, muy pacientes con ellos, porque es eso, muchas veces es que tenemos mucha más paciencia con los alumnos que con el papá o la mamá, y necesitan también su tiempo y su proceso. Totalmente. Hace unos años vino una formadora al cole, es que me acabo de acordar, vino una Sí. formadora al cole y estábamos en la sección donde tenemos a los adolescentes, ¿no? Primero, segundo, la ESO, tercero, cuarto. Y decía algo así como que necesitaban las familias la voz de los profesores, dice, porque aunque tú no tengas hijos adolescentes, dice, tú tienes una experiencia de 1, 2, 7 años, 15 años, 20 años, con la misma edad, el mismo rango de edad viniéndote, entonces tienes un expertise en esa edad o en ese diagnóstico o en esa etapa educativa que te da ojo, que te da pues profundidad, porque a los padres a veces solo vemos la realidad desde una perspectiva y los profes han visto muchas realidades desde muchas perspectivas y desde mucha idiosincrasia de alumnos, de grupos clase que se conforman y que funcionan muy bien, de equipos educativos que funcionan muy bien. Entonces, ese acompañamiento por parte del profesorado con su know-how, con su saber hacer de tantos años a los padres y a las madres en un momento que puedo entender que cuando te dan un diagnóstico pues hay un trabajo de duelo y de aceptación, ¿no? Y María lo acaba de decir, de las propias ideas que tú te montas en la cabeza que va a ser tu hijo o tu hija. Hay que dejar ir, ¿no? Y despedirte de ese niño que no es ni que nunca va a ser. Entonces, qué difícil eso. Es doloroso. Sí, Y tú doloroso, siendo maestra de infantil, entiendo que los coges así como tiernitos como en el primer diagnóstico. Como digo yo. Exacto, con el primer diagnóstico, porque entiendo que no es lo mismo
después de 12 años, imaginemos en sexto de primaria, en segundo de la ESO, que bueno, que salvo un diagnóstico muy tardío por lo que sea, pues ya hay, ¿no? Madurez, aceptación, evolución del niño, Sí, evolución tuyo como mamá, como papá. Entonces, es sí. difícil, Es, pero pero sí que es importante y sí que, ya que tengo esta ventanita aquí, me gustaría eso, tranquilizarles. Como bien has dicho, es un duelo al final lo que pasan. Como buen duelo, ¿no? La primera fase, ¿cuál es? Negación. Negación, lo que tú has comentado. Yo tenía esa expectativa, mi hijo, quiero que sea así, y de repente, encima, me topo con un diagnóstico que el cual a lo mejor pues no es nada favorable. ¿Qué ujú, puedo hacer? ¿Qué llega después? Ese enfado, esa tristeza que muchas veces se entremezclan, que yo siempre digo, jo, es que el enfado y la tristeza están tan mezclados ahí, totalmente. y lo peor que llega es la culpa, Judith, la culpa. O sea, te vienen rotos por la culpa. Que he hecho mal en el embarazo, Totalmente. tenía que haber dejado de trabajar, porque claro, es que me incorporé al trabajo enseguida, igual tenía que haberle llevado a natación, igual tenía que haberle llevado a estimulación temprana. Eh, y si es que, no es que ha pasado demasiado tiempo con mis padres, igual tenía que haberle llevado a escuela infantil antes, y si en el embarazo tomé algo que no tal, ay, es que creo que es que hablando con mi marido tenemos un familiar que, a ver, olvidémonos, tranquilicémonos, qué fácil es, ¿vale? Pero es cierto que hay que afrontar el presente. Esa es la aceptación. Vamos a olvidarnos de la palabra dificultad, muchísimo menos problema. Vamos a por este reto, precioso, y vamos a trabajar en tu hijo o en tu hija, y vamos a olvidarnos de todo eso, porque en un altísimo, pero altísimo porcentaje no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces rebajemos esa culpa, esas expectativas, esos y sí, porque es que si nos ponemos con los ISIS, yo soy experta en expectativas y es horrible vivir así. Vamos a ponernos manos a la obra. Yo llevo 17 años trabajando con alumnado con necesidades educativas especiales, y siempre, siempre, siempre hay avance. O sea, no he visto niño que no haya avanzado en algún área. Respetemos su ritmo y veamos. El techo no se lo ponen ellos, generalmente lo ponemos Los nosotros, adultos. los adultos siempre. Entonces, Ujú. vamos a luchar por romper ese techo, vamos a valorar qué metodología es mejor, vamos a romper los miedos, respetar los ritmos y busquemos el mejor aprendizaje para que tu hijo o tu hija sea feliz y ver qué es lo que necesita. Pues ojalá que este mensaje esperanzador llegue Sí, a muchas familias que a lo mejor están luchando con esos sentimientos, ¿no? Porque cuando aceptas, dejas ir, das espacio a que ocurra la magia, ¿no? Y das eso es, espacio sí. a que tú también te perdones, a que Mm, afrontemos pues la vida con un enfoque en soluciones que independientemente de que tenga un diagnóstico o no, o sea, ¿qué te asegura que si hubiera sido un niño Nada, normotípico hubiera sido más nada, es fácil? que No, es es que no eso, lo sabemos, exacto, es nada, que nada. Anda que no tenemos todos ISIS, ¿verdad? totalmente, ¿Y si hubiera hecho? ¿Y si? No. totalmente. Pasemos al siguiente Y nivel. no sirve para nada, que la vida es ahora, la vida es lo Eso que es. tenemos en este curso escolar delante, y ni siquiera en este curso, en este día, Mm, mañana no sabemos, ujú, disfrutemos y aprendamos, ¿no? Y aprendamos sí, de lo que esté para nosotros, que si es un alumno o una alumna con TEA, pues aprendamos también a estar al servicio de sus necesidades, que es un eso es. hijo o una hija con un trastorno del lenguaje, pues ver Mm, cómo le ya podemos está. ayudar de la mejor manera posible en los medios que están en nuestra mano y también dejándolo ser, ¿no? Y Eso viendo es. ver que Eso es. Si tú se... lo ves con tu peque, seguro. O Ujú, sea, ¿qué necesita ahora? Jo, pues veo que le viene bien esto, que me está pidiendo esto. Pues es que igual con el alumnado con total. necesidades educativas especiales, que muchas veces es como, es que le voy a dar, no.
pasito a pasito y asentemos bases. Totalmente, totalmente. Oye, María, una última pregunta antes de pasar al bloque de despedida. ¿Cómo nace la cuenta de la magia del lenguaje? Pues la magia del lenguaje en un primer momento fue una cuenta personal mía que la verdad es que ni me acuerdo cómo se llamaba, pero supongo que sería mi nombre o algún nick de estos, en donde yo compartía, pues creo que empezó en el 2014, como todo el mundo, pues mi ocio, mi tiempo libre, viajes, salidas con amigos y demás. Y en ese momento empecé, o sea, era yo tutora de infantil y empecé pues a compartir fotos de mi día a día, porque era pues mi día a día. Y dije, pues voy a empezar a poner alguna foto. Y entonces empecé a verlo como un portfolio personal. Dije, ay, mira, qué chulo este taller que hemos hecho. En mi colegio trabaja la metodología por proyectos. Oh, pues hemos hecho este proyecto sobre el espacio y han hecho estos peques esto. Y me vino muy bien para cómo he trabajado la unidad didáctica del otoño, esto lo dejo aquí así como registrado, me acuerdo para o no repetirme o repetirme lo que haya funcionado y demás. Me vino muy bien a mí. Más adelante dejé la tutoría de infantil, volví a mis inicios de maestra de AL y entonces compartí ya pues mi día a día más o menos activo, como bien has dicho antes, de actividades que me servían, materiales de editoriales, libros que me parecían interesantes. Empecé ya a utilizar los hashtags un poquito más específicos, que antes, claro, ni los usaba, a etiquetar sobre todo cosas que me funcionaban, personas, ya sabes lo maravilloso que es Instagram y tú eres una grandísima cuenta también en ese sentido, a compartir, ¿no? Ujú. Y antes de la pandemia, no sé si en el 18 o en el 19, dije, pues ya la voy a hacer pública. La voy a hacer Claro, pública porque yo no quiero ni followers por followers ni cosas de estas, la sino voy a hacer compartir pública, con el claustro. a Ujú. compartir y punto. Y empecé a compartir, a tener más seguidores, sobre todo me escribían compañeros y lo más bonito que lo hablábamos el otro día era que empezaba a escribir familias. ¡Jo, qué chulo esto! Pues yo tenía este material o este juego y no le había dado esa vuelta que le has dado tú para trabajar vocabulario, para trabajar semántica, para trabajar pragmática y tal. Y dije, jo, pues, qué chulo, qué bien. Y lo mismo, lo sigo teniendo ahí mira, el otro día lo pensaba y decía, claro, yo guardé muchísimo material con todo lo de la pandemia, cuando volvimos y demás, guardé pues, todos estos juegos que era imposible Manipulativos, limpiar. claro, claro. ¿Vale? Entonces, tengo que meterlos en cajas y además este año ya he vuelto a sacar todo. Y entonces vuelvo a sacar todo y digo, hola, espera, ¿cómo trabajaba yo Este juego, la esta cosa. inhibición y tal? ¡Joder, qué maravilla tener ahí mi cuenta y ver, Total. mira, pues trabajaba de este modo! Y pues una maravilla en el sentido que tú lo sabes, la comunidad educativa que hay, compañeros y compañeras que nos han formado, ¿verdad? A nosotras Total, ajá. y que tienen y que comparten unos directos como haces tú y tal, es una maravilla. Y eso es básicamente una cuenta en la que comparto lo que a mí me vale, en lo que yo creo y si eso puede ayudar a alguien, pues bienvenido Qué sea. bueno, pues ahí está. A mí lo que más me gusta de estar en redes es la conversación. Ay, Es sí. la oportunidad que te da, pues esto mismo, ¿no? Yo, como muchas otras personas que tienen podcast, esto es una excusa para sentarme a hablar de lo que me apasiona, que es la educación, Sí, básicamente. Y lo lanzamos a internet para que otras personas, pues que total. también quieran crecer o que también tengan este discurso o esta reflexión, pues tengan más ventanas y más voces, o que le den la razón, o que se la quiten, o que le hagan pensar, o que, bueno, pues al final ir haciendo esta práctica educativa pues mucho más reflexiva. Así que te invito a seguir a la cuenta de María, La Magia del Lenguaje. Y engancho con la primera pregunta del bloque de Ujú. despedida, que es, ¿dónde te podemos encontrar? Pues ahí yo he vivido la infoxicación como todos. Sí que tengo Twitter que en principio era personal, pero creo que lo tengo anclado también, que es mi nombre, es M. Bueno López, pero lo tengo anclado a Instagram, pero donde
más puedo ayudar a compañeros que sean ALs y que busquen algún tipo de recurso o actividad, es en Instagram, es en la magia del lenguaje. También lo que me gusta hacer, las famosas historias, los stories, pues sí que ahí comparto a lo mejor el día a día en directo, estoy con algún peque y me está funcionando algo y es ahí donde me vais a poder encontrar. Genial, lo enlazamos en las notas del podcast. Siguiente pregunta, ¿qué te gustaría desaprender, María? Creo que lo he desaprendido. Creo que Vale. sí, pero es cierto que si tuviera que hablar con esa María que salió de la universidad, que no sabía qué hacer, si opositar, si seguir formándose o demás, le diría, los errores son aprendizajes. Equivócate, pero inténtalo. Siempre es así. Cualquier error te lleva a un aprendizaje. Y también creo que la gente tiene que desaprender de las fórmulas magistrales. Son horribles. Y hablando además de alumnos con necesidades educativas especiales, ese famoso ¿cómo trabajar con alumnos con TEA? ¿Cómo trabajar con alumnos TDAH? Sí, estupendo, maravilloso. Pero ya veremos si vale para todos, ¿no? Una de las cosas que a mí también, y vuelvo otra vez a mi etapa de educación infantil, yo vi era la misma metodología, el mismo material para un grupo funcionaba de manera excepcional. Este grupo, esa presión que tenemos las profes de infantil que tienen mis compis a día de hoy, de que salgan todos leyendo y escribiendo. Bueno, eso da para otro Total, podcast, ¿vale? este debate. Bueno, pues esa presión. Yo he tenido a alumnos que digo, es que, vamos, 95% de los alumnos han salido leyendo y escribiendo con esta metodología y con este material. Te llega otro grupo, no funciona. Ya. No funciona. Entonces, no existen Las fórmulas magistrales. las varitas mágicas Eso es. y el café Es para muy todos. complicado. No, es muy complicado, sobre todo quienes trabajáis en aula, con esta presión de las leyes, de la programación, de la temporalización, de actividades complementarias. No llegamos. Pero por favor, observemos. Si algo no funciona, cambiemos. No tengamos tiempo en perder, no tengamos miedo, en perder tiempo en asentar bases, porque lo que hemos estado comentando, si no, luego van a venir, que esto se lo decía yo mucho a los papás y a las mamás, luego van a venir los madre mías. No tengamos miedo a innovar, por favor, a las TICs, que tú y yo sabemos bastante de eso. Acerquémonos a la realidad de nuestro alumnado y que es el de ahora, el del 2022, ¿vale? El de TikTok, el de Instagram. No sigamos con el alumnado de hace 20 años, porque es que como a mí me funcionó hace 20 años ya, pero es que ese alumnado ya no existe. Total. Así que... Ese alumnado son los padres de los alumnos que tienes ahora. Total. Me resuena mucho lo que dices, María, y me ha resonado eso de cómo trabajar con alumnos con TEA o con TDAH, que es genial. O sea, busquemos eso en Google, en Instagram y tal. Sí. Pero la siguiente pregunta es, ¿cómo trabajar entonces con Juan? ¿Cómo trabajar entonces con Judith, que es la persona que tengo delante, ¿no? Y es el siguiente paso de concreción que solo lo puedes hacer tú, que eres su tutora, su maestra de inglés, su profe de química o lo que sea, ¿no? El siguiente paso de concreción eres tú, que está muy bien ver los recursos, imprimirte las tropecientas mil fichas que ves, comprarte los 150.000 juegos y dejarte el dinero en el Tiger, maravilloso. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo trabajar con...? Y aquí pon el nombre que te ocupa, ¿no? Que son los alumnos que dice María de este 2022. María, y la última pregunta, ¿qué es para ti educar hoy? Educar hoy, y unido a todo lo que hemos hablado del podcast, es escuchar, es esperar y es respetar el ritmo del alumno. ¿Qué necesita? ¿Qué tengo que hacer para que el aprendizaje sea realmente significativo?
Cuando trabajamos con alumnos de necesidades, esto es fundamental, pero yo creo que para todos. Y también, y unido también al tema de las familias, que me parece súper importante e interesante, lo mismo con las familias, educar a las familias escuchándolas, respetándoles y haciéndoles partícipes de todo el proceso desde el minuto uno, darles herramientas y pautas, no solo a los niños. Es que yo no concibo una educación separando colegio y familia, tiene que ir unido. Y educar hoy, y esto también estamos muy de acuerdo, es trabajar en inteligencia emocional. Gestionar emociones, porque al final son las que nos van a acompañar en toda nuestra vida. Y si tenemos a un alumno que no sabe gestionar sus emociones, ¿de qué nos vale que sepa todos los aprendizajes que nos exige la ley? De nada. Para mí, de nada. Total. Pues María, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por estar con nosotros, por invitarnos a reflexionar sobre la educación inclusiva, sobre la importancia de la audición y lenguaje en los coles, sobre la importancia de acompañar y escuchar a las familias. Para mí ha sido un gustazo escucharte y seguro que a los oyentes también les ha gustado mucho este capítulo. Te mando un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Judith. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte.